Muy buenas tardes a todos, feliz día. Iniciamos esta sesión de la tarde de este segundo fin de semana del Congreso Internacional de Voleibol Actual, tanto de sala como de playa. Hoy tenemos tres ponencias muy interesantes y comenzamos la primera de ellos con el profesor Alejandro Grossi. Es un entrenador de nacionalidad argentina, se encuentra, digamos, dirigiendo o ha dirigido en la Liga Argentina equipos como Monteros, Untref, Gigantes del Sur, y en selecciones nacionales estuvo desde 1997 hasta el 2002 como asistente de la selección mayor femenina de Argentina. También estuvo del 2009 al 2013 con la selección B de Argentina en la rama masculina y del 2014 al 2018 estuvo con la selección juvenil masculina, en este caso dirigiéndola. El profesor, digamos, tiene una muy amplia trayectoria en lo que es el mundo del voleibol y nos trae hoy una ponencia titulada El desarrollo del ataque a partir de la recepción y el levantador. Bueno, profesor Alejandro, le damos la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros tenerlo a usted acá y le cedo la palabra para que pueda iniciar en el momento que lo disponga. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, buenas tardes. Para mí es buenas noches, porque estoy acá en Qatar, son las 9 de la noche. Y lo primero quiero, agradecer la invitación. Para mí es un honor participar de este congreso. La verdad que estuve escuchando algunas de las ponencias y son muy buenas, muy enriquecedoras para todos. Uno no deja de aprender y de capacitarse, es constante. Así que agradecer la invitación y felicitarlos a ustedes, a los organizadores, a la Federación Venezolana y al Comité Olímpico y a todos los que están trabajando para que esta gran idea se esté convirtiendo en una realidad. Así que mis felicitaciones. Seguramente tuvieron y están teniendo mucho trabajo, pero está saliendo todo realmente muy bien, así que mis felicitaciones. Y bueno, el tema sobre el que voy a hablar tiene que ver el desarrollo del ataque a partir de la recepción y del levantador. Inicialmente yo pensaba hablarlo desde un aspecto teórico, pero la semana pasada mi colega y compatriota Raúl Lozano desarrolló y de muy buena manera el trabajo y el desarrollo del ataque, con todas las variaciones, con toda la problemática que implica desde el punto de vista teórico, y me pareció oportuno, me pareció más interesante para no estar repitiendo algunas cosas, seguir con el mismo tema, pero a través de una vivencia, a través de una experiencia que tuve la suerte de vivir y de compartir con el resto del cuerpo técnico en la selección juvenil argentina en los años 2014 y 2015. Entonces, voy a explayar o a explicar qué es lo que tuvimos o pudimos hacer para desarrollar el ataque de un equipo de jugadores jóvenes que integraban la selección, pero que no deja de estar vinculado el ataque, en este caso el ataque desde el cambio de saque, desde la recepción y desde el armador. Son aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y muchas veces nos olvidamos con equipos de mayores, en femenino o en masculino, pero sobre todo en los jóvenes, y nos enfocamos en los fundamentos técnicos en forma aislada, desconectada de otros fundamentos técnicos que son fundamentales para poder trabajar y desarrollar, en este caso, el ataque. Entonces, me voy a remitir a la vivencia, a esa experiencia que tuvimos con el resto del cuerpo técnico, y que fue un muy lindo desafío para nosotros y de muchísimo aprendizaje. En el año 2014, con la selección juvenil, se incorpora un grupo, una camada, la 95-96, que venían de la selección menor. Un grupo muy interesante, no muy alto, pero con muy buenas condiciones técnicas, con buenas posibilidades de desarrollo a futuro,
para integrar o abastecer la Liga Nacional, que eso ya de por sí es muy importante, que se dediquen al vóley y hagan crecer el vóley nacional, y en la medida de lo posible que uno, dos o tres jugadores también puedan llegar a la selección mayor. Ese es uno de los objetivos cuando uno trabaja con grupo de jugadores jóvenes. Y encaramos el primer año de trabajo entrenando mucho, trabajando muchísimo en la recepción, porque los dos principales jugadores de posición 4 eran más atacantes que receptores, pero no eran muy altos, 1,90 m, entonces, y 1,92 m, trabajamos muchísimo en la recepción, muchísimo. Después teníamos un armador muy bajo, 1,71 m, 1,72 m, alguno por ahí lo conoce, Matías Sánchez, muy habilidoso, con muy buena lectura del juego y muy bueno en el juego rápido y sobre todo en el juego de los primeros tiempos. Pero teníamos un inconveniente. La recepción del equipo no era buena y no podíamos aprovechar la capacidad del principal armador, que había sido el mejor armador en el Mundial de Menores y que se destacaba y marcaba diferencia en los distintos campeonatos de menores en Argentina y que ya estaba jugando la Liga Nacional de Mayores en Argentina. Después de mucho trabajo y de una gira, fuimos al Campeonato Sudamericano en Brasil, y la verdad que el torneo para nosotros no fue muy bueno. Los dos primeros equipos clasificaban para el Mundial, jugamos la final contra Brasil, perdimos 3-0, Brasil nos ganó, fue claramente superior, clasificamos al Mundial, que era muy importante para poder darle competencia internacional a ese grupo de jóvenes con proyección y muy interesantes, pero nosotros como entrenadores nos sentíamos un poco frustrados porque no veíamos el desarrollo de los jugadores en los distintos fundamentos técnicos y principalmente en el ataque, que es el principal fundamento técnico del vóley con el que se logran la mayor cantidad de puntos en un set y a lo largo de un partido. Y no podíamos encontrar la explicación. La recepción había mejorado muy poco y la verdad que la performance, el rendimiento de la recepción fue floja. El armador, los dos armadores, porque tuvieron la oportunidad de jugar los dos, no había sido bueno el desempeño y el ataque también. Y nos habíamos quedado preocupados y con muchas preguntas y pocas certezas de cara al segundo año de trabajo con este grupo, de cara al Mundial. Entre esas dudas estaba quién de los dos armadores tenía que ser el que iba a desarrollarse y iba a jugar en principio y en teoría como titular. Y muchos nos decían, consultábamos con otros entrenadores, con los distintos cuerpos técnicos de la selección mayor, de la selección menor, qué les parecía, y la verdad que había muchas dudas, y es muy bajo, no va a llegar a la selección mayor, se dan muchas ventajas, otros me decían, pero es muy bueno, y nosotros decíamos, es verdad, pero no podemos aprovecharlo porque la recepción es mala, y bueno, encaramos el segundo año de trabajo con muchísimas dudas, y con la problemática de cómo desarrollar el ataque del equipo, que es lo más importante, ¿sí? En un grupo de jugadores muy interesante, porque había 7 u 8 jugadores realmente con posibilidades de proyección. Entonces, tuvimos como objetivo tratar de adaptarnos a la realidad del grupo y entender que era más fácil a lo mejor trabajar al armador para que juegue bien con la pelota mala, con la pelota alta, y no tanto enfocarnos en la recepción, que no es tan simple de mejorar, sobre todo cuando los principales receptores son más atacantes que receptores. Entre otras de las cosas que hicimos fue cambiar el líbero. El segundo líbero pasó a ser el principal porque tenía muy buena recepción. Yo acá antes de continuar, quisiera mostrarles imágenes del Mundial Juvenil, pero cómo jugaba nuestro armador los primeros tiempos con recepciones perfectas y positivas y con recepciones en los 3 metros, porque eso lo hacía muy bien. Lo que pasa es que teníamos más pelotas detrás de los 3 metros que recepciones buenas, entonces para nosotros era un problema.
pero para que entiendan un poco nuestra problemática y que no podíamos aprovechar las características del armador y desarrollar a los atacantes. Ahí voy a poner las imágenes, ¿sí? Y voy a mostrar, espero que se vea bien, por ahí se va a ver un poco ralentizada la imagen, a la selección argentina durante el Mundial. Nuestro análisis fue después del Sudamericano, después de haber jugado mal y con toda la problemática, pero para que conozcan un poco las características, sobre todo del armador. Díganme, por favor, si se ve la imagen. Sí, se está viendo, profe. Perfecto. Y van a ver que, sobre todo en categorías menores, sub-19, sub-21, el jugar primeros tiempos es un arma muy eficaz y eficiente. Se logran muchísimos puntos. Para los jugadores juveniles es muy difícil jugar en bloqueo y defensa contra los primeros tiempos porque no es fácil jugarlos bien. Ahora voy a mostrar otros primeros tiempos. Con recepciones buenas, malas. La verdad que para nosotros era un potencial que no podíamos aprovechar porque la recepción realmente no era buena, no era todo lo buena que el equipo y el armador necesitaban como para poder potenciar el ataque, desarrollar el ataque del equipo, ¿sí? Y nos creaba un conflicto, un problema que teníamos que tratar de resolver, ¿sí? El armador jugaba primer tiempo atrás, primer tiempo adelante, primer tiempo B o 7, ¿sí? La verdad que una variedad de primeros tiempos que marcaban muchísima diferencia. Pero en el Sudamericano no lo pudimos aprovechar y nos generaba mayor duda si lo íbamos a poder hacer en el Mundial. Entonces, acá voy a dejar una pantalla, pero voy a seguir con el desarrollo de nuestro trabajo y de qué manera tratamos de resolver esta situación. Durante la preparación para el Mundial, entrenábamos en periodos de 10 días porque se respetaba el trabajo de los clubes, el que los chicos vayan al colegio, para nosotros era y va a ser muy importante. Se están formando, no sabemos si van a ser jugadores de vóley, pero cuando los teníamos esos 10 días trabajábamos en doble turno, por las mañanas con mucho trabajo técnico y físico y por las tardes trabajo táctico. Y entre los trabajos hacíamos amistosos contra la selección mayor o contra la selección menor. Y uno de los días hicimos un amistoso contra la selección sub-19 y jugamos muy mal y perdimos 3-1. Y nosotros veíamos el fastidio de los atacantes de posición 4, de los opuestos, no de los centrales porque jugaban bien, el armador era muy bueno, jugando los primeros tiempos, y también veíamos que el armador sufría. Y habíamos perdido contra la selección sub-19, contra los menores. Entonces, era un llamado de atención muy importante y que nos hizo tener una charla con los jugadores. Entonces, al día siguiente tuvimos una charla para tratar de hacer un diagnóstico a partir de lo que ellos sentían, de lo que ellos creían, de lo que ellos querían, porque en realidad los protagonistas son los jugadores, siempre. Nosotros somos una herramienta muy importante, pero una herramienta que facilita, ayuda a que los jugadores puedan desarrollarse, potenciarse. Entonces tuvimos una charla y le hicimos 3 preguntas. Entonces le preguntamos si ellos querían ser jugadores de vóley, ¿sí? Si ellos querían ir al Mundial para tener un muy buen Mundial, si ellos querían clasificar entre los 8 mejores o entre los 4 mejores. Y todos levantaron la mano. Muy bien. Yo acá en el gráfico pongo
Profe, Todos disculpe, quieren ganar o ser el en mejor. pantalla se está Después viendo. agrego, o lo mejor que puedan, porque en realidad creo que se trata en definitiva que uno tiene que tratar de ser lo mejor que uno pueda ser. Pero todos levantaron la mano. Alejandro, disculpe un segundo. Sí, En la pantalla se está viendo solo una lámina que dice querer, creer y hacer. Creo que está sí, bien. sí, está Perfecto. perfecto. Listo. Sí, sí, sí. Entonces, la primera pregunta fue si ellos querían ganar, que en este caso era clasificar entre los 8 mejores y después intentar estar entre los 4 mejores del Mundial. Y todos levantaron la mano que querían. Y yo les pregunté entonces si ellos querían ser jugadores de vóley y todos, menos uno, levantaron la mano. Uno dijo, no, yo quiero ser médico, pero mientras tanto me gusta mucho el vóley. Y después le preguntamos si ellos creían que podían cumplir con ese objetivo que querían. ¿Ustedes creen en lo que quieren? Entonces todos levantaron la mano que sí, creían que entre los 8 mejores íbamos a estar. Y entre los 4 mejores, y la mitad del equipo levantó la mano, pero la otra mitad no. Y yo le dije, ¿y alguien cree que podemos jugar la final del Mundial? Y solamente 3 levantaron la mano. Muy bien, pero para nosotros era importante todo eso. Y después le preguntamos si ellos estaban haciendo todo o estaban dispuestos a hacer todo lo que de ellos dependía como para tratar de cumplir con lo que querían y con lo que algunos creían. Entonces, ahí tenían dudas y les explicamos qué es hacer todo. Es dormir y descansar como corresponde, es entrenar y brindarse al 100% buscando el máximo de lo que cada uno pueda dar, alimentarse de la manera correcta, pensar en el equipo más allá de la individualidad. Es todo lo que depende de mí y no depende del rival, ni del entrenador, ni de nadie. ¿Ustedes están dispuestos a hacer todo eso? Entonces, tímidamente empezaron a levantar la mano y para ser más gráficos, les dijimos y les dimos el ejemplo de, para los que son futboleros, por ahí lo van a entender, entre Cristiano Ronaldo y Messi. Y les dijimos, Messi es un fenómeno, es muy bueno. Cristiano Ronaldo quiere ser el mejor, se cree que es el mejor y hace todo lo que de él depende para ser el mejor. Y les dimos el ejemplo del tenis de Federer y Nadal. De Federer con un talento y una facilidad increíble y Nadal que quiere ser el mejor, cree que puede serlo y hace todo lo posible para hacerlo. Los jugadores ahí entendieron y después hicimos una última pregunta que es, ¿quién creía, quién quería, quién creía y quién estaba dispuesto a hacer todo para ser un jugador de vóley, jugar en la Liga Nacional de Argentina e inclusive llegar a la selección mayor? Y ahí solamente 4 jugadores levantaron la mano y no la levantó Matías Sánchez, el armador de 1,71 m, que para nosotros era muy bueno. Y entonces le preguntamos a 2 o 3 que no creían por qué. Y cuando le tocó el turno al armador, a Matías Sánchez, él respondió, porque soy muy bajo y yo sé que los entrenadores buscan jugadores altos para la Liga Nacional y sobre todo para la selección mayor. Y nosotros le preguntamos, ¿pero vos querés? Sí. ¿Vos creés que podés? Yo creo que puedo, pero yo sé que no tengo chances, que los demás no creen. No importa lo que los demás crean. Lo que importa es lo que vos quieras, lo que vos creas y lo que vos hagas. Entonces le dimos el ejemplo a todos los demás. Más allá de algún límite físico, más allá de lo que puedan creer los demás, lo importante es lo que crean ustedes y lo que hagan ustedes. Y que ustedes, ¿sí?, más allá de donde lleguen, van a tener éxito porque van a intentar hacer todo lo posible para cumplir con un sueño, con una idea o con un objetivo. ¿Sí? Lo importante es el camino, no el resultado final, es intentarlo. Y para explicarlo y terminar con esa primera charla, les dijimos, pero una cosa, es importante mejorar, crecer, desarrollarse y potenciarse siempre
sobre todo ustedes que son jóvenes. Y para mejorar es muy importante aceptar los defectos que tenemos todos. Trabajar y superar los límites que tenemos todos. Si no aceptamos nuestros defectos y límites, es difícil progresar. Entonces, le pusimos a cada uno un objetivo a partir de un límite o un defecto, o físico, o técnico, o lo que fuera. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Y la segunda charla, mientras dejo la imagen para mostrarles después en el final, ¿sí?, tenía que ver con algo que entendimos en el proseguir de las semanas y del trabajo, que eran los roles de los jugadores. ¿Por qué? Porque en los clubes, cada uno de estos jugadores eran la estrella, el jugador más importante, el atacante más importante. Entonces, en los partidos en sus clubes atacaban 20, 30, 40 o 50 pelotas, ¿sí? Y si el partido duraba 5 sets, atacaban 70 pelotas. Entonces le preguntamos a cada uno en otra reunión que hicimos 15 días más tarde, porque habían mejorado, la situación había mejorado, pero no terminaba de fluir y no podíamos terminar de aprovechar el potencial del equipo en ataque. Y entonces le preguntamos a cada uno, ¿cuántas pelotas atacás en tu club? No, un montón. ¿Cuántas? Y 20, 30, 40. Y a un central, y a mí me hacen atacar cuando estoy en 2, me levantan alta atrás. Yo ataco en todas las posiciones. Muy bien. Ustedes en sus clubes son el atacante y el jugador más importante. Pero en la selección son uno más de los importantes jugadores y de los atacantes que hay, que el armador tiene que abastecer y hacer que estén contentos. Y es difícil para el armador, cualquiera sea, que estén todos contentos y que estén todos con la mano caliente y que estén todos con buenas sensaciones en el ataque. Ustedes necesitan la cantidad y la calidad, pero para el armador es muy difícil. Y les explicamos. En un set normal, 25-23, parejo, ¿cuántas recepciones hay? Siempre hacemos preguntas para despertar el interés y provocar el razonamiento y la respuesta del jugador. Porque los protagonistas son ellos y nosotros somos la herramienta, el instrumento para que ellos se desarrollen. Y muchas veces lo olvidamos. Nosotros le queremos dar la receta para que resuelvan el problema y nosotros podamos ganar, ¿sí? Y a veces nos olvidamos que los que ganan y se desarrollan y juegan son los jugadores. Y le dijimos, supongamos que hay 3, 4 errores de saque y hay un punto o 2 directo de saque, hay entre 18 y 20 recepciones. Con nuestra recepción, que no es de las mejores, ¿cuántas pelotas sobre 18 o 20 son perfectas o positivas? Entonces dudaban, y alguno levantó la mano y al 60%, Ale, muy bien, entre 12 y 14 pelotas. Son 5 atacantes. ¿Cuántas pelotas son para cada uno? 2. No llegan a 3. Muy bien. Hay 2 pelotas buenas por set para cada atacante. Vamos a suponer que después en transición, después de una defensa, de una free ball, hay una pelota más buena para cada atacante en un set. O sea que el armador tiene 3 pelotas para cada uno de ustedes. Vos, el punta de posición 4, con 3 pelotas, ¿estás contento? Y no. ¿Te alcanzan? No. Y al opuesto, no. Yo necesito muchas pelotas. Bueno, se las sacamos al central. Y yo no voy a atacar. Y bueno, muchachos, ¿cómo hacemos? Este problema es el que tiene el armador cada vez que juega y que ustedes le ponen mala cara porque a lo mejor no les da la cantidad de pelotas que ustedes necesitan. Pero porque no puede, no porque no quiere. Y aparte hay otra cosa. ¿Qué es lo que hace bien el armador? Juega muy bien los primeros tiempos, es un genio, es fantástico. Muy bien, muy bien. ¿Y nuestra recepción cómo es? No, es mala, es más o menos. Y la trabajamos, y sí, un montón. ¿Y cómo hace el armador entonces para que ustedes tengan buenas pelotas en ataque? Es difícil. Ahora, cuando la pelota mala se la dan a ustedes, por 4, por 2 o por 1,
¿Ustedes resuelven? No, yo estoy enojado, estoy caliente porque no me la daba y me la da ahora que es pelota alta y tengo que hacer el punto. ¿Y qué querés hacer? ¿Cómo querés hacer? Entonces el armador sufre, no es que se enoja con vos, sufre porque la tirás afuera, porque no haces el punto, porque te bloquean. Y encima te pones mala cara, pero no vos, todos. Entonces el armador sufre y él no puede desarrollarse en algo que no hace muy bien, que es tener que jugar pelota alta, porque sufre los límites que tenemos como equipo. Entonces fue muy buena la charla, duró mucho, mostramos imágenes y después de esas dos charlas, finalmente, los jugadores, el equipo, pero primero los jugadores entendieron la problemática que tenían ellos, cómo el ataque depende de la recepción primero, de la calidad de la recepción, del armador, de las características del armador. El armador es alto, es bajo, juega mejor los primeros tiempos, la pelota a la punta, y que después recién viene el problema individual del atacante, pero que es parte de una cadena. Y para nosotros también fue muy enriquecedor entender lo que ellos sentían, qué es lo que pensaban. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Y ejecutamos movimientos, pero que están influenciados por las emociones y que no siempre nos permiten tomar las mejores decisiones ni ejecutar los gestos técnicos de la mejor manera, porque estamos enojados, porque tenemos un problema, porque estoy peleado, porque estamos perdiendo. Y para nosotros los entrenadores es fundamental tener presente esto, ¿sí? Que las chicas o los chicos, jugadores adultos, ni hablar de los jóvenes, ¿sí? Están influenciados, limitados o no, por las emociones, de acuerdo a cómo la manejen, y nosotros tenemos que tenerlo presente y tenemos que entender la problemática a partir del todo y no solamente de las partes. El primer año habíamos trabajado mucho en cada fundamento, la recepción, el armado, el ataque, sin entender la problemática de esos jugadores, de ese equipo, con ese armador, ¿sí? Recién en el segundo año y de estas dos charlas logramos entender eso, logramos vincular recepción, armado y ataque, pero no con la idea que teníamos nosotros y cómo queríamos que el equipo juegue y en nuestro ideal y de acuerdo a la teoría, sino de acuerdo a los jugadores que teníamos, la calidad de recepción que teníamos, las características de los armadores, en especial de Matías Sánchez, este armador que medía 1,71 m, y de los atacantes que teníamos, que los atacantes de posición 4 eran todos bajos. Teníamos uno solo de 2 metros que lo teníamos para desarrollarlo para el futuro. Y lo llevamos al Mundial sabiendo que a lo mejor su participación activa dentro de la cancha no iba a ser muy importante, pero pensando a futuro. Los otros tres medían de 1,91 m para abajo. Entonces, nuestra realidad, la problemática que teníamos que resolver era esa, ¿sí? Vinculando, reitero, recepción, armado y ataque. Esto a nosotros nos ayudó mucho y les pusimos objetivos técnicos a cada uno de los jugadores, ¿sí? Por ejemplo, a los receptores y al equipo, que íbamos a seguir trabajando la recepción, pero no era un problema si la recepción del equipo entre pelota perfecta y positiva era entre un 55 y un 60% de perfecta y positiva, un 50% de eficiencia. En la eficiencia se restan los errores. Que no era un problema, que íbamos a trabajar para saber atacar con la recepción en los 3, 4 o 5 metros y que teníamos que poder resolver en ataque y muy bien, sin que sea un problema, la pelota que no era ni perfecta ni buena. Y entonces trabajamos mucho también con el armador, que ¿por qué jugaba y abusaba del juego de los primeros tiempos? Porque era lo que mejor hacía y porque en las categorías menores marcaba mucha diferencia. Y porque su pelota a posición 4 o hacia posición 2 o 1 no era buena, sobre todo la pelota alta, porque técnicamente y porque físicamente no tenía ni la fuerza, ni la calidad, ni la precisión para poder jugar bien en ese aspecto. Cuando los compañeros entendieron que tenían que ayudar al armador cuando la pelota no era buena, que la recepción no era buena,
y que tenían que trabajar y que podían hacer el punto y que no tenían que cometer tantos errores, eso hizo que el desarrollo individual del ataque creciera de una manera exponencial, por ende la del equipo. Y nosotros no lo podíamos creer, cómo a un mes, menos de un mes del Mundial, el equipo había dado un salto de calidad increíble. Cuando nos habíamos pasado 5 meses en el primer año trabajando y machacándole y quemándoles la cabeza a los jugadores en el ataque, y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y no habíamos entendido la problemática integral. Estábamos atacando una de las partes y no el todo. Y nada, fuimos al Mundial con incertezas, porque en el año anterior en el Sudamericano nos había ido mal, habíamos jugado mal, no pudimos tener muchos partidos, y ese equipo fue a jugar el Mundial Sub-23, 9 de los juveniles, 15 días antes del Mundial Juvenil, como preparación. No fue el equipo, pero fueron la base del equipo, y de ahí nos fuimos directamente al Mundial Juvenil. Después, bueno, para hacerla corta, en el Mundial Juvenil nos fue realmente bien. En la zona de grupos nos enfrentamos con una zona muy difícil, Estados Unidos. El primer partido 3-2 ganamos. El segundo partido con Rusia, que venía de ser el campeón mundial menor, perdimos 3-0, pero no nos preocupaba mucho, porque la clasificación para la segunda fase era contra Polonia, que era el subcampeón europeo y tercero en el último mundial de menores, y el equipo jugó muy bien, ganamos 3-1 y clasificamos para la segunda fase y ya estábamos entre los 8 mejores. Entonces volvimos a tener la charla, la de el querer, creer y hacer, ¿sí? Que a los jugadores, y se lo habíamos puesto como una frase en todas las charlas técnicas. Y aparte le habíamos dicho y recordado que el equipo no eran solamente los 12 jugadores que estaban ahí, sino que eran todos los que habían sido parte del progreso, porque los compañeros que habían entrenado con ellos y que no habían podido viajar porque quedaron afuera, habían sido parte importante y porque habían ayudado a desarrollarlos individualmente y como equipo. Entonces, era fortalecer y generar la concepción de equipo en chicos jóvenes, que no siempre es tan fácil, porque están pensando en sus problemas y en querer llegar y en querer llegar a la selección mayor o jugar en la Liga Nacional. Y nos propusimos seguir creciendo como equipo y en querer, creer y hacer lo que de nosotros dependiera para seguir creciendo y ver hasta dónde nos alcanzaba por lo que nosotros pudiéramos hacer, sin importar lo que hacían los rivales. Y en la segunda fase también nos fue muy bien, y en el primer partido nos toca Brasil, que había ganado todos los partidos en otra de las zonas. Y era un desafío para los jugadores y nos propusimos simplemente jugar mejor de lo que habíamos jugado en el Sudamericano el año anterior. Y el equipo jugó, la verdad que muy bien, ganamos 3-0 y fue un empujón importante para los otros 2 partidos de la zona, que ganamos 3-0 a Eslovaquia, 3-0, y estábamos en las semifinales del torneo. Y nosotros, no se lo decíamos a los jugadores, pero ellos tampoco lo podían creer, nosotros no podíamos creer cómo en tan poco tiempo el equipo había crecido en el juego en general, pero principalmente en el ataque. Se rotaba con una facilidad increíble y encima, en un nivel superior en un mundial, el equipo había empezado a recibir mejor, porque me parece a mí, lo charlábamos con el cuerpo técnico, porque les habíamos sacado un problema y les habíamos hecho entender que el ataque es importante y puede ser bueno con la pelota perfecta, positiva, en los 3 metros, o con la pelota mala y pelota alta, y aunque ellos midan 1,90 m, y aunque el armador mida 1,71 m, y otro aspecto que hablábamos era, pero en el bloqueo no es un problema. Siempre es importante hablar y que los jugadores entiendan el porqué de las cosas y que ellos estén convencidos de las soluciones y que ellos den su opinión sobre cuál puede ser la solución. Entonces, cuando el armador estaba adelante, les preguntábamos, ¿es un problema, sí o no? Y algunos decían que sí, y otros decían, bueno, los sacadores arriesgarán, y eso puede ser una alternativa. Entonces, charlamos y les explicamos, lo que es una debilidad puede ser una fortaleza,
porque tenemos una ventaja. ¿Qué van a hacer los otros equipos cuando nuestro armador esté adelante en el bloqueo? Y van a dársela al jugador de posición 4 porque está nuestro armador. Ya sabemos qué es lo que van a hacer y qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces armábamos el bloqueo hasta el punto 20 de una manera y del 20 en adelante o lo sacábamos de la recepción si la pelota era alta, la recepción era mala, o cambiaba de posición el bloqueo sorprendiendo al equipo rival. Entonces lo que era una debilidad pasó a ser una fortaleza, los jugadores se convencieron, lo entendieron y lo llevaron a la práctica muy bien y lo que era una debilidad pasó a ser una fortaleza para nosotros. Y estábamos entre los 4 mejores equipos del Mundial y para sorpresa de muchos de los jugadores, para nosotros también, para nuestra alegría, pero entonces volvimos a hablar. Querer, creer y hacer. ¿Sí? Entonces, ¿queremos jugar la final? Sí, todos. ¿Creen? Es China, subcampeón mundial en menores, y que juega muy rápido y que a veces confunde. Y la mitad levantó la mano que sí, la otra mitad que no. Si no creemos, si ustedes no creen, no sirve lo que nosotros podamos creer. Ustedes están adentro de la cancha. Entonces hablaron de China, hablaron del Mundial, y eso se convencieron que creían que podían. Y bueno, hagamos nuestro juego y todo lo que tengamos que hacer en estos 2 días para la semifinal. Jugamos la semifinal, ganamos 3-0, los jugadores lloraban de felicidad, no lo podían creer, nosotros también. Y jugamos la final contra Rusia, que en 3 años, los 2 años de menores, y en el año del europeo había ganado todos los partidos, nunca había perdido, ganábamos 2-0 y perdimos 3-2 la final. Pero la moraleja, para ir cerrando, tiene que ver, más allá de la alegría, de cómo se vio cristalizado el trabajo de 2 años, sobre todo en los jugadores, de parte nuestra, porque veíamos todas nuestras dudas, nuestras incertezas, cómo podían ir resolviéndose de una manera difícil, no nos resultó fácil, fuimos probando, nos equivocamos un montón de veces, pero involucrando a los jugadores, charlando con otros entrenadores de la selección sub-23, de la selección mayor. En este caso, bueno, el entrenador de la selección mayor era Julio Velasco, pero en su momento con Javier Weber lo mismo. El hecho de interactuar, de consultar, de abrirse, eso nos ayuda a nosotros y lo mismo a los jugadores. Bajar las defensas, yo sé, o tener miedo de exponernos al error, nos hace bien a los entrenadores y sobre todo a los jugadores. El error es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, no hay que tenerle miedo al error. El error nos ayuda y nos hace buscar caminos distintos para encontrar soluciones. ¿Sí? En este caso de esta vivencia práctica, yo se la quería transmitir y les muestro un poquitito cómo terminó jugando el equipo en ataque con pelota mala. ¿Sí? Espero ahí que se vea, por favor denme el ok. Está bien, ahí se ve la pantalla. Póngalo a ¿Sí? rodar. Ahí entro. Perfecto. Nosotros teníamos que buscar, siendo jugadores bajos, el bloqueo, jugar con el bloqueo, no contra el bloqueo, o buscar ataques largos. Estas son todas pelotas por las puntas, con pelota buena, que el armador se destacaba, pelotas buenas o admiración en los 3 metros. Y el armador era muy bueno y teníamos que aprovecharlo. Y los jugadores cuando entendieron que no iban a tener cantidad de pelotas, pero que todos eran importantes, pudimos trabajar pelota por 4, primeros tiempos, la pipe. Voy al siguiente video. Pelota alta ya, pelota mala.
y cómo el equipo en ataque trabajaba este tipo de pelotas. La recepción nos costaba mucho. Entonces, se puede atacar igual. Lo que pasa es que hay que entrenar entonces la realidad. ¿Qué nos dice nuestro equipo, nuestros jugadores? Y también cuando la recepción era tan mala que no llegaba el armador y tenía que levantar un compañero. Ok, bueno. Yo quería mostrarles y hablar del ataque o el desarrollo del ataque a partir de una vivencia que a nosotros nos enriqueció mucho, a los jugadores también. Ese mismo grupo pasó de categoría con otro cuerpo técnico, Camilo Soto, y fueron campeones mundiales y le ganaron la final del Mundial Sub-23 en el 2017 a Egipto, a Rusia, 3-2. Entonces, la evolución de ese grupo, de esos jugadores que eran bajos, con ese armador bajo de 1,71 m, fueron campeones mundiales. Cuando muchas veces nosotros nos preocupábamos porque tenemos jugadores bajos y buscamos nada más que jugadores altos, y muchas veces depende de las características de los países, no hay muchos jugadores altos. En la Argentina los jugadores altos le dan prioridad al básquet. Entonces lo que tenemos que hacer es respetar nuestras características, trabajar sobre nuestras habilidades, nuestros potenciales, tratar de limitar las carencias. ¿Y por qué un jugador que mide 1,71 m pero que es muy bueno no puede jugar al alto nivel? Y quería hablar de la realidad porque siempre es un tema, ¿no? Los jugadores altos, los jugadores bajos, y lo importante es que los jugadores sean buenos jugadores, que sepan jugar al vóley. Y Matías Sánchez, este chico, que ya no es un chico, tiene 24 años, salió campeón con Bolívar en la Liga Nacional Argentina, fue subcampeón con Obra de San Juan. Hace 2 años jugó en el CES de Río de Janeiro, en Brasil, y actualmente está jugando en el Tarquin, en Francia, armador titular, que van primero en la tabla de posiciones en Francia, en las mejores ligas internacionales del mundo, y mide 1,71 m. ¿Sí? Bueno, a ver, espero que esta charla, pero básicamente el tema, la problemática del ataque y la altura de los jugadores no tiene que ser un problema, tiene que servirnos para tratar de encontrar soluciones, respetar las características de nuestros jugadores, confiar en ellos, y esta frase que a ellos les quedó grabada cada vez que nos vemos, nos dicen o nos saludamos, quiero o creo o yo voy a ser. Y en definitiva creo que tiene que ver, porque sirve también para la vida, porque todos queremos ser el mejor o que nos vaya bien. No todos creemos que nos puede ir bien o que podemos ganar o que podemos alcanzar el máximo de nuestras posibilidades, ¿sí? Y muy pocos hacemos todo lo que de nosotros depende para realmente cumplir con lo que queremos y creemos. Y en definitiva, sirve para el deporte, pero creo que también sirve para la vida. Yo no me quiero extender porque creo que estamos en el tiempo. Sí. Si no, yo seguiría hablando, me apasiona. Quiero agradecerles, felicitarlos por la calidad de las exponencias. Quiero felicitar a mis colegas y agradecerles a ustedes, otra vez a la Federación Venezolana, al Comité Olímpico, porque no dejamos de aprender. Yo estoy escuchando y en los ratitos libres trato de escuchar a los colegas y a los otros exponentes. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, profesor Alejandro, por su excelente ponencia. De todos modos, tenemos algunas preguntas que ha hecho la audiencia. Bueno, además decir que lo felicitamos por su excelente explicación y sobre todo este tema de la adaptación a la realidad que tenemos. A veces muchos entrenadores no entienden y tratan de forzar
las cosas sin tener una realidad clara. Tenemos una pregunta de Hugo Becerra que nos dice, ¿cuál es la mejor posición del armador para abrir en un set? Y depende, como lo estabas diciendo vos recién, depende de las características de nuestro armador. Yo, por ejemplo, ahora acá en Qatar tengo un armador australiano de la selección de Australia, Aras Dosang, que mide 2,5 m. Entonces empiezo con la rotación de armador en 3, tengo al principal atacante en posición 4 y le genero una problemática a los rivales porque tengo el armador que es muy alto y no tengo problemas para rotar, porque aparte puede tocar de segunda, jugar los primeros tiempos, como un atacante más. Tengo un armador como Matías Sánchez, que era muy bajo y medía 1,71 m, y salíamos en posición 1, ¿sí? Que supuestamente es una rotación mala porque el opuesto está en posición 4 y el punta en posición 2. Pues bien, entreno mucho más la rotación de armador en 1 porque teníamos un armador bajo. Entonces la respuesta siempre me la da mi realidad. No hay una respuesta teórica. Tengo que tener en cuenta las características de mi equipo. Mi equipo juega bien en ataque, tiene buena recepción, bloquea bien, mi armador es alto, es bajo. Tiene que ver con las características de mis jugadores y en este caso con la característica del armador. Así es, profe. Usted ha hablado muchísimo de Mati Sánchez, bueno, un referente hoy en día en Argentina en cuanto a la posición de colocador se refiere. Bueno, particularmente yo lo sigo mucho y lo veo. Y veo que efectivamente, como usted lo está corroborando, juega muchos primeros tiempos. Lo que me impresiona es que para la estatura que tiene, lo preciso que es, que eso impresiona muchísimo, pero sobre todo el tiempo de agarrar la pelota quizás no tan arriba como lo hacen otros colocadores que son mucho más altos y mantiene esa precisión. ¿Cómo cree usted pueda entrenarse eso o se pueda lograr eso? Primero, en el caso de Matías Sánchez, tiene mucho que ver con una habilidad innata y que él desarrolló trabajando y jugando desde muy chiquitito y jugando 2 contra 2, 3 contra 3, y que fue potenciando porque él veía que con eso se destacaba. Entonces, obviamente, cada uno recurre a lo que mejor hace para tener confianza, para sentirse bien, para la autoestima, para la confianza. Y la altura en el caso de él no es un problema porque después es muy preciso y es muy rápido. Entonces, a diferencia de otros armadores, él lo suple con la precisión y con la velocidad que tiene, y que desde muy chiquitito trabajaba toda clase de primeros tiempos y con cualquier tipo de pelota. La pelota B, la pelota arriba de la cabeza del armador y la pelota corta atrás. Entonces, para él era algo que era muy fácil poder trabajar. ¿Cómo se trabaja? Trabajando y entrenando toda la clase de primeros tiempos y con distintos tipos de recepción. Nosotros, sobre todo en inferiores, cometemos muchas veces el error de trabajar solamente o la mayoría del tiempo con la pelota perfecta para facilitar el desarrollo del atacante. Sí, está bien, pero la realidad del juego me dice que después, sobre todo en el sub-19, ni hablar sub-15 o sub-17 o sub-21, 4 o 5 pelotas de cada 10, como mucho, están dentro de los 3 metros a lo mejor. Y a lo mejor están en posición 2 o en posición 3-4. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de desarrollar el ataque y de los armadores a partir de la realidad del juego. Y nosotros muchas veces le pasamos la pelota al armador perfecta en 2-3, 3 o en 3 para que ataquen el primer tiempo, para que ataquen perfecto por 4, van al partido y no pueden atacar porque la realidad del juego dice otra cosa completamente distinta y nos enojamos con los jugadores. Nos tendríamos que enojar con nosotros mismos porque no le estamos dando a los jugadores las herramientas para que resuelvan los problemas que les plantea el partido. Claro, muy bien. Profe, otra pregunta relacionada también al tema del colocador y Mati Sánchez en este caso y su estatura. Cuando, digamos, estamos en el trabajo defensivo específicamente del bloqueo, usted lo mencionó, pero quisiera puntualizar una pregunta. Teniendo un esquema de ataque del lado contrario, quizás 3, 4 atacantes, o sea, 4 muy buenas opciones de ataque. ¿A qué le dan más prioridad al tema de cambiar el colocador, digamos, al atacante más débil para el bloqueo, o dejan el colocador siempre en posición 2? Me refiero cuando está adelante, obviamente, para trabajar en la defensa. Me gustaría que profundizara un poquito en eso.
voy a hablar de lo que nosotros hicimos, que después más o menos se repitió cuando estuvo en la selección sub-23, y antes quiero agregar, en el 2019 Matías Sánchez jugó en la selección mayor argentina y fue el campeonato, si bien era el grupo B, era la selección mayor argentina, fueron al campeonato sudamericano, que perdieron la final con Brasil 3-2, y después ese grupo, la base era muchos de los jugadores que estuvieron en el Mundial de Menores, Juvenil, y después fueron campeones mundiales en el sub-23, fueron a la Copa del Mundo en Japón, donde Argentina salió quinta, ¿sí? Por delante de potencias como Italia, como Rusia, y jugaba Matías Sánchez con 1,71 m. Por eso me gustaba el ejemplo práctico de este grupo y del trabajo de ataque y de jugadores bajos. Pero yendo a la pregunta, lo que nosotros hacíamos es lo que le dijimos a los jugadores, es esa debilidad a nosotros es una fortaleza porque ya sabemos por dónde va a salir el equipo contrario. Entonces Matías Sánchez participaba del bloqueo, él pasaba nada más que las manitos, él saltaba y daba 2 pasos y nos dijimos no te preocupes, porque en vez de pasar la manito vas a pasar la muñeca, es lo mismo, pero no le das referencia a la defensa. Hace un paso y saltá, pero que el salto sea vertical y que la defensa tenga una referencia. Y después hacíamos opciones de ataque con la pelota perfecta. Le dábamos prioridad y elegíamos 2 o 3 de los 4 atacantes. Si la pelota iba por otro lado, no era un problema. Jugábamos en opción. Y a partir del punto 20, lo que hacíamos, o en el punto 23, 24 y 25, si llegábamos con él en el final, cambiaba de posición. O tomaba el central y saltaba, o se iba en posición 2 si lo opuesto estaba, iba a posición 4 si lo opuesto estaba en posición 1. O sea, lo variábamos 3, 4 o 5 pelotas en el cierre para sorprender, pero durante todo el set manteníamos el esquema porque lo entrenábamos y el equipo ya sabía, duplicábamos la paralela. Si la recepción era admiración, 2 jugadores iban y reemplazaban a Matías Sánchez, o sea, se entrenaba. Qué bueno. Hay otra pregunta, profe. Eso en relación un poco a la personalidad que debería tener o la personalidad del armador, sobre todo con equipos con las características que usted menciona, de que la recepción no es tan buena. ¿Cómo soportar esa presión de los atacantes por justamente lo que usted decía, la cantidad de pelotas que distribuye este levantador? Digamos, debe soportar esa presión. ¿De qué manera cree usted se puede manejar eso, controlar? Lo más importante es que, a ver, yo lo voy a por ahí exagerar un poco, pero en mi opinión, los equipos tienen muchas veces la cara o reflejan el juego del armador, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos del entrenador por cómo trabajamos, pero en realidad tiene que ver con las características del equipo y la principal característica que tiene que tener un armador es la precisión. En cualquier circunstancia, con recepción buena, con recepción perfecta, buena, admiración en los 3 metros, o con la recepción negativa o en contraataque. La segunda característica que tiene que tener un armador es la precisión. La tercera característica que tiene que tener un armador es la precisión, ¿sí? Muchas veces, y sobre todo en los jugadores habilidosos, los armadores habilidosos, fantasiosos, quieren desmarcar, quieren lucirse, y por ahí dejan al atacante con un solo bloqueo. A veces, como en el caso de Matías Sánchez, de este armador, los dejaba sin bloqueo, pero con pelotas que eran difíciles de atacar. Entonces, es importante que entiendan que ellos están al servicio del atacante, ¿sí? Que cuando el atacante hace el punto, ellos tenían que estar contentos porque era un punto de los armadores. Y no que ellos tenían que estar contentos cuando dejaban al atacante sin bloqueo y por ahí el atacante la pelota la tiraba afuera porque estaba incómodo. Entonces, es un trabajo que hay que hacerles entender para que comprendan que tienen que trabajar sobre la precisión. Y ni hablar si la recepción o la característica del equipo hace que 6 veces de 10 la recepción quede detrás de los 3 metros, ¿sí? O 5 veces de 10. Entonces, obviamente que la precisión pasa a ser siempre es determinante, pero ahí queda demostrado y en los armadores entienden la importancia de ser precisos. Y también para los atacantes la importancia de que hay que saber atacar cuando
ejemplo, la pelota es alta y jugamos contra doble o triple bloqueo, porque es fácil jugar con la recepción perfecta y contra un bloqueo, o por lo menos no tan difícil. Entonces, es todo un trabajo de convencimiento porque los protagonistas son los jugadores, tienen que entenderlo, tienen que saberlo y después tienen que entrenarlo. Así es. Bueno, profe, le voy a compilar una pregunta en varias partes ya para ir cerrando, ¿no? Vimos en los videos que usted está pasando, Mati Sánchez con una recepción de los 3 metros, quizás un poquito más abierta, lanzando primeros tiempos, cosa que impresiona mucho, pero también observamos que ve mucho al otro lado, sobre todo con ese tipo de pelotas, ¿no? Es importante saber, bueno, cómo se entrena eso, más allá que vemos que el nivel de los argentinos también es mucho al rejuego, sobre todo con pelota alta, con incómoda. Entonces, bueno, me gustaría que nos hiciera una reflexión final con estos aspectos que le acabo de mencionar para ya cerrar su excelente ponencia. Es muy difícil, sobre todo en el voleibol moderno, a la velocidad con la que viene la pelota, ¿sí?, poder mirar el bloqueo y actuar en consecuencia. Y si dijimos que la característica más importante de un armador es la precisión, y en mi opinión la segunda característica más importante es la precisión, y la tercera característica más importante es la precisión, yo lo exagero, pero para que quede claro el concepto, porque también es importante el desarrollo táctico, son 6 partidos en realidad en un partido, porque cada rotación es un partido en sí mismo, porque son atacantes distintos con bloqueadores distintos, ¿sí? Y porque hay que entender los momentos buenos y malos de cada atacante, si es un receptor o si es un atacante, o si es el opuesto, o sea, es mucho más complejo el desarrollo de un buen armador. Entonces, el hecho de mirar es muy difícil, me parece mucho más importante el trabajo de la precisión del armador, el desarrollo táctico del armador, que entienda el juego, que pueda llevar el hilo conductor del partido y de los momentos de cada uno de los atacantes y que vaya construyendo durante el set, ¿sí?, en cada una de las rotaciones, qué es lo que él va a jugar en los momentos importantes y de cierre de los sets. Para dar un ejemplo, si yo tengo 2 principales atacantes, o tengo uno solo, ¿sí?, yo no puedo dar la misma cantidad de pelotas a todos para sorprender, para que estén todos contentos, y a mi principal atacante le di 2 o 3 pelotas nada más, y después cuando llega al punto 23, 24 y 25, le quiero dar 3 pelotas y resulta que las 3 son recepciones malas y mi atacante principal está frío porque no le di ninguna. Me parece mucho más importante eso, ¿sí?, que si estoy viendo el bloqueo y qué es lo que puedo hacer. Matías Sánchez lo hacía porque en inferiores el nivel, la velocidad se lo permitía, ¿sí? Entonces veía si el central acompañaba o no y él jugaba por el lado más largo, pero no siempre era preciso. Entonces le mostramos videos para que está bien, pero que no abuse de eso y que le dé prioridad y que tenga muy en cuenta la importancia de la precisión. Bueno, profesor Alejandro Grossi, en nombre de la Federación Venezolana de Voleibol, el Comité Olímpico Venezolano y el Centro de Desarrollo, le damos las gracias por esta magistral ponencia que nos ha dado el día de hoy en cuanto al desarrollo del ataque y la recepción. De verdad hemos quedado bastante complacidos con su participación. Le doy 30 segundos para sus palabras finales y su despedida. Bueno, muchísimas gracias. Reitero lo que dije al principio. Para mí es un honor compartir con tantos colegas de todas partes del mundo. Felicitarlos a ustedes por el esfuerzo en los tiempos en los que estamos viviendo y para que sigamos con esta pasión que todos tenemos por el vóley, que el deporte realmente es muy importante, forma a las personas, sobre todo los que trabajan con jóvenes, respetar las normas, respetar a los compañeros, al árbitro, ayuda a formar personas. Y tengamos presente que no todos van a ser jugadores de vóley, ojalá, pero estamos formando también personas y que los protagonistas son los jugadores. Y nosotros somos una parte muy importante, pero somos una herramienta para facilitar el desarrollo de los jugadores. Muchísimas gracias y hasta siempre.